Qué día especial hoy, qué día hermoso hoy. Miren, si cantáramos, si saltáramos, si ofrendáramos, si sirviéramos, pero Él no se hubiera levantado el tercer día, estaríamos siendo las personas más, dice el apóstol Pablo, las personas más miserables de la tierra, persiguiendo una ilusión, celebrando una nada, privándonos, entre comillas, de todas las cosas buenas de este mundo para venir a perder tiempo por algo que ya pasó, que es historia. Pero el apóstol Pablo dice, toda la Biblia lo dice y nosotros creemos que no es en vano lo que hacemos, porque Él sí resucitó. ¿Amén? Él sí se levantó de la muerte el tercer día. Y vamos a continuar en este día especial con nuestra serie acerca de los salmos. Hay salmos tan hermosos acerca de la resurrección, tan hermosos. Y hoy vamos a avanzar en uno de esos salmos. No vamos a poder ver todo el contenido del salmo porque es demasiado extenso, pero sí creo que vamos a ser edificados y bendecidos con este salmo. Una de las cosas que me llama la atención es que a pesar de que Jesús había sido claro de que iba a morir y de que iba a resucitar, los discípulos se sentían muy desorientados cuando Él murió, ¿no? Muy desorientados, muy confundidos. Y ahí cuando se encuentra con esos discípulos en el camino de Emaús, dice Lucas capítulo 24, verso 25, entonces Jesús les dijo, porque estaban tristes ellos, ¿no? ¿Qué necios son? ¿Está ahí? Sí. Miren esto, ¿les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que, ¿qué cosa? Sufrir todas esas cosas antes de entrar ¿a dónde? En su gloria. Creo que el problema de ellos no era que no creían nada. Si está de nuevo el texto ahí, lo podemos poner, la primera parte, el versículo 25. Dice, les cuesta tanto creer ¿qué cosa? Todo. No es que ellos no creían nada, no es que les costaba creer. El problema de ellos no era que no creían nada, el problema de ellos es que les costaba creer. ¿Creer qué cosa? Vamos, iglesia, creer todo. Claro que creían, pero el problema era que no creían todo lo que los profetas habían escrito en las Escrituras. Que el Mesías tenía que sufrir primero y luego entrar en su gloria. ¿Amén? Y después dice el mismo apóstol Pedro, en el capítulo 1, primera de Pedro 1:11, está hablando de los profetas, y dice, se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y la inmensa gloria que después vendrían. A Pedro también le costó creer todo. Él ahora ya con el Espíritu Santo y con algo de experiencia escribe esto. Los profetas escribieron, dice, porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos y les hacía escribir de que el Mesías iba a tener que sufrir mucho, pero después vendría una gran gloria. Pedro lo entendió después, pero hubo un momento donde a él también le costó entender todo lo que los profetas dijeron. Y cuando Jesús dijo, voy a sufrir, le dijo, no, maestro. No, Señor, ¿cómo vas a sufrir? Porque le costaba entender todo lo que las Escrituras dicen. Y a veces nos pasa eso también a nosotros. Creemos, pero para ser sincero, a mí a veces me cuesta creer todo. ¿Cómo, pastor? Sí. A veces nos cuesta creer todo, pero no no porque uno desconfíe o porque uno ponga en duda, sino porque a veces son cosas tan gloriosas, son cosas tan preciosas que nos cuesta creer todo. Y esta mañana vamos a ver este salmo procurando eso, de que podamos creer todo lo que el Señor quiere hacer con el Mesías, con el Salvador.
Y muchos de los salmos son proféticos. Muchos de los salmos son escritos por David, y David tenía dos oficios. Era rey, pero también era profeta, ¿sí? La Biblia lo llama después en el Nuevo Testamento a David un profeta. Pablo lo llama profeta, Pedro lo llama profeta. Y David entra dentro de esta categoría que Pedro dice, los profetas escribieron, inspirados por el Espíritu de Cristo, acerca de lo que iba a sufrir y después la gloria que vendría. Y muchos de estos salmos son proféticos y se referían a un momento determinado de la historia, pero también apuntaban al futuro, a un cumplimiento más completo y más perfecto de lo que ellos estaban escribiendo. ¿Amén? Y hoy vamos a ver uno de esos salmos, un salmo profético, un salmo especial por varias cosas. En primer lugar, es el salmo más citado en el Nuevo Testamento, el que más menciones tiene en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, porque es un salmo que el propio Jesús cita. O sea, no solamente algunos escritores de cartas, sino que el propio Jesús lo menciona. Es el salmo que tiene más detalles de la crucifixión que ningún otro. Incluso tiene más detalles que algunos mismos evangelios. Es un salmo escrito 1000 años antes de la crucifixión y tiene tantos detalles exactos. Pero quizá una de las cosas más hermosas de este salmo, ¿cuál es? ¿Ah? El 23, no. El 139, no, mi embrión, no hablo de la cruz. ¿Ah? Una de las cosas más hermosas y especiales de este salmo es que, a diferencia de los evangelios que nos cuentan la crucifixión desde el punto de vista del testigo que vio eso, este salmo nos cuenta la experiencia de la crucifixión desde el punto de vista del propio Cristo. Nos cuenta lo que pasaba en el corazón de Jesús, nos cuenta las emociones que él vivía mientras estaba en la cruz. Claro, porque es el propio Espíritu de Cristo el que inspiró a los profetas a escribir lo que él tendría que padecer. Para terminar con el misterio es el Salmo 22. Salmo 22. Y vemos el título, dice Salmo de David. Pero David escribía inspirado por el Espíritu de Cristo, anunciando los sufrimientos y la posterior e inmensa gloria que vendría sobre el Mesías. ¿Amén? Algunos escritores dicen, este salmo es una ventana al alma de Cristo mientras estaba crucificado. Spurgeon dice, cuando leemos el Salmo 22, estamos parados en Tierra Santa. Hoy vamos a pararnos en Tierra Santa. ¿Amén? Vamos a ver este Salmo 22 con toda reverencia, porque realmente es Tierra Santa. David escribe, y lo escribe como una experiencia personal, escribe en primera persona y escribe de una experiencia personal terrible. Y sabemos que David sufrió muchas cosas terribles, ¿no? David fue perseguido por Absalón, su propio hijo, lo quería matar, le quería sacar el reino. Fue perseguido por Saúl, con un ejército de élite en medio del desierto, y él iba huyendo y estaba perseguido. David vivió sufrimientos extremos, pero ninguno es tan extremo como el sufrimiento que David detalla en este salmo. Por eso podemos saber que este salmo apuntaba al Mesías. Y además, este salmo habla de una persona que es ejecutada por sus enemigos. Muere en manos de sus enemigos. Y sabemos, por el registro de la historia de la Biblia, que David no murió ejecutado por sus enemigos. David murió en su palacio durante su reinado y lo siguió en el trono su hijo. No fue ejecutado por un enemigo. Entonces vemos que este salmo se refiere indudablemente a nuestro Mesías, al del que hoy celebramos que resucitó al tercer día. Amén. El título del sermón de hoy, basado en el Salmo 22, se llama La cruz y la corona. Y vamos a ver cómo este salmo resume las dos cosas: los grandes sufrimientos de Cristo, pero también la inmensa gloria que vendría después. Y mi intención, lo que está en mi corazón para compartir con ustedes este salmo, es que hagamos un recorrido por esos sufrimientos
pero no con un ánimo de entristecernos o de sentirnos miserables por lo que Él sufrió, sino para que al saber lo que Él sufrió por nosotros, por amor a nosotros, nuestra adoración a Él, nuestra gratitud a Él pueda crecer. ¿Amén, iglesia? Pero también para que nosotros en ese recorrido podamos ver si hay algunas cosas que nos cuestan creer, algunas cosas que alguna vez escuchamos un día, que escuchamos en un sermón, que cantamos en una canción, que están en la Escritura, pero que al igual que a los primeros discípulos nos cuestan creer. Y que al hacer este recorrido veamos si hay algunas cosas que nos cuestan creer y que con la ayuda de Dios podamos pasar de ese estado de incredulidad a un estado de confianza, de seguridad en todo lo que los profetas escribieron acerca de Él. ¿Amén? ¿Está listo? Vamos a arrancar. ¿Tiene el Salmo 22 por ahí a mano? Ya alguno me parece que se lo leyó como 3 veces mientras yo hablaba. No vale eso. ¿Ah? Empieza con los sufrimientos del Mesías y empieza el Salmo 22:1 con el sufrimiento espiritual. Y dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Esto es el Salmo 22:1, pero es textuales palabras dichas por Cristo 1000 años después en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani, y ellos pensaban que llamaba a Elías, no sé a quién, pero él estaba diciendo la primera parte de este Salmo. Y los estudiosos coinciden de que no estaba diciendo la primera parte del Salmo porque sí. Al decir esta parte del Salmo, estaba mandando un mensaje a sus seguidores. Es todo el Salmo lo que él está diciendo. Antes de que existieran capítulos y versículos, porque la Biblia no se escribió originalmente así, eso se agregó después. La forma en la que las personas se referían a ciertos capítulos y en especial a los salmos era con la primera parte. ¿Cómo hacemos nosotros también? ¿O no? Sí, dicen los músicos. ¿Ah? Y yo le digo a Joaquín, ¿y cuál ensayaron? ¿Qué van a tocar? Firmen la fe. Y no se llama firmen la fe. Se llama cantamos aleluya. ¿Pero cómo empieza? Firmen la fe. Y cuando uno dice firmen la fe, ya van a cantar esa. Y el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está diciendo, la primera parte significa todo. Y a juzgar por el desarrollo de todo el Salmo, nos damos cuenta de que verdaderamente Él tenía todo ese Salmo en su mente, especialmente en su corazón. En este primer sufrimiento del Mesías vemos el sufrimiento por la separación espiritual, el sufrimiento espiritual por estar separado de Dios. ¿Y por qué será que estuvo separado de Dios? El mismo Salmo lo explica. Dice el versículo 3, sin embargo, tú eres santo. Señor, me has dejado solo. Señor, me has abandonado. No era algo que solo él sentía, era una realidad. Me has abandonado, me has dejado solo. Te estoy hablando y no me respondes. Pero claro, hay una razón. El versículo 3 dice, tú eres santo. Santo significa separado, apartado, distante. ¿De qué? Del pecado, de la corrupción. El profeta Habacuc dice, tú eres demasiado santo de ojos para ver la maldad. El salmista dice, me has abandonado, pero hay una razón para haberme abandonado. Tú eres santo. Él estaba cargando tu pecado, mi pecado, y esa era la razón por la cual el Padre lo tenía que dejar. Isaías 59:2 dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Hermanos, en la cruz, Jesús tenía que sufrir todas, decirle a alguien todas. ¿Todas qué? Todas las consecuencias de tu pecado. Tenía que sufrir no algo, tenía que sufrir, ¿cuánto? Todas las consecuencias del pecado. Y una de las consecuencias, y quizás la más terrible, es la separación de Dios. Entonces Cristo tuvo que ser separado de Dios, porque ser separado de Dios era parte del precio que Él tenía que pagar.
El estar en la cruz no significaba solo cargar el pecado, sino que cargando el pecado, Él iba a atravesar todas las consecuencias del pecado. Y una de esas era sufrir la separación del Padre. En todo el Antiguo Testamento, mejor dicho, en el Antiguo Pacto, el Pacto de la Ley, había un día especial, el Yom Kippur, el Día del Perdón, y ellos a uno de los animales lo sacrificaban, pero a otro de los animales el sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza y simbolizaba que transmitía los pecados del pueblo sobre ese animal. Y había un hombre, dice Levítico 16, un hombre designado que tomaba ese animal y se lo llevaba al desierto para dejarlo allá lejos y abandonado, simbolizando de que por ese sacrificio, por ese animal que sí moría, que sí era sacrificado, Dios a los pecados del pueblo los alejaba, los apartaba y ya no los veía más. Cristo cargó tu pecado y mi pecado, y Cristo fue no solo ese cordero que fue ejecutado y sacrificado en la cruz, sino que Él también fue ese animal que fue llevado al desierto y olvidado y abandonado por todos. ¿Tiene algún significado esto para nosotros? Dice el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 19 al 22. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Vamos, iglesia, esta no es la parte para ser tímidos. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Tenemos ¿cuánta libertad? ¿Cuánta libertad? Toda libertad. Tenemos toda libertad. ¿Para qué? Para entrar en el lugar santísimo. Si los hebreos del tiempo de Moisés escuchaban eso, decían, ¿qué? ¿Saben lo que les pasa a los que entran ahí? Pero la Biblia dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó, ojo, de arriba a abajo. Y no fue por un temblor, nada. Dicen que tirado por caballos ese velo no se podía rasgar. De arriba a abajo se rasgó el velo y tenemos libertad para entrar. Toda libertad para entrar. ¿A dónde? Al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Pero no se pierda esto, por la sangre de Jesucristo. Amén. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Acerquémonos. ¿Por qué tenemos comunión con Dios a pesar de que nosotros pecamos? Por la sangre de Jesucristo. Pero tú eres santo y nosotros pecamos. Pero su amor proveyó lo que su santidad exigía. Él nos proveyó lo que su santidad exigía. ¿Quién puede entrar a tu templo? ¿Quién puede subir a tu monte santo? ¿Quién puede entrar a tu propia presencia? Solo aquel limpio de manos, de corazón puro, que nunca engañó, que nunca hizo maldad. Solo aquel. Lo que Él exigía, ninguno de nosotros lo podía cumplir. Pero su amor nos proveyó lo que su santidad nos exigía. ¿Damos gracias a Dios por eso? ¿Por qué nos podemos acercar? Quizá en medio nuestro hay personas que dicen, yo me puedo acercar a Dios porque soy bueno. No, me dice acá, no. Yo me puedo acercar a Dios porque soy un buen padre, porque llego primero a mi trabajo, porque sirvo a Dios, porque soy fiel a mi esposa, porque cuando hablan tonterías yo me voy a otro lado. Yo me puedo acercar a Dios y Él me va a escuchar porque yo hago algo bien. ¿Saben qué? Eso es un error enorme. Tenemos libertad para acercarnos a Dios por la sangre de Jesucristo. ¿En qué está tu confianza para acercarte a Dios? ¿En qué esta semana pasada no miraste pornografía? ¿En qué esta semana pasada estuviste sirviendo acá en el templo? ¿En qué está tu confianza para acercarte a Dios? ¿En que pediste perdón a una persona? ¿En que cumpliste una promesa que le hiciste a tus hijos? Toda nuestra confianza para acercarnos a Dios está en la sangre de Jesucristo. Si ponemos nuestra confianza en otra cosa, estamos equivocados.
Y quizás hay también entre nosotros personas que dicen, no, yo no me puedo acercar, porque yo he hecho algo muy grave. Los otros sí pueden acercarse, los otros sí pueden cantar, pero yo hice algo demasiado grave, yo no me puedo acercar. Yo fallé. ¿Cuántos estamos en esa categoría? ¿Cuántos estamos en la categoría de yo fallé? Deje la mano arriba un rato. Dije que no iba a fallar más. Tenés la mano arriba. Y volví a fallar. ¿Cuánto nos hemos sentido tan miserables? Señor, nunca más, pero nunca más, Tenemos toda libertad para acercarnos a su presencia por la sangre de Jesucristo. No porque vos hayas cumplido una promesa de cambiar, no. Lo único que nos da libertad y seguridad de entrar en su presencia es que entramos por la sangre de Jesucristo. No hay nadie tan bueno que pueda entrar por su justicia. Y no hay nadie tan pecador que la sangre de Cristo no lo pueda limpiar para entrar a la presencia de Dios. Y yo doy gracias a Dios por eso. Amén. Pero para que nosotros tengamos toda libertad para entrar, Él tuvo que ser abandonado. Porque Él tuvo que sufrir la consecuencia del pecado. Hay una canción hermosa que dice, por la sangre del Cordero puedo entrar. Ya no hay separación, hay amistad. Con confianza yo me puedo acercar, ante el trono de la gracia puedo estar. Amén. Podemos acercarnos por la sangre del Cordero. Pero además del sufrimiento espiritual de la separación, hubo otro tipo de sufrimiento que relata este salmo, el sufrimiento emocional. David está escribiendo, ¿se acuerdan? Desde la perspectiva de Cristo, inspirado por Cristo mismo. Y dice el versículo 6 al 8, palabras difíciles de entender que sean palabras relacionadas con Cristo, pero están ahí. Es de esas cosas que nos cuesta creer, pero tenemos que creer. Dice el versículo 6 al 8 del Salmo 22, pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven, ¿qué hacen? Se burlan de mí. Sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen, este es el que confía en el Señor, entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. 1000 años antes de la cruz, y en la cruz, textuales palabras, los líderes religiosos decían eso. Mientras estaban dudando y poniendo en tela de juicio que Él sea el Mesías, ellos estaban diciendo lo que los profetas dijeron que iban a decir. Se burlan de mí. Soy gusano, dice, ni siquiera hombre. A diferencia de los evangelios que nos cuentan lo que ellos decían, el Salmo nos abre una ventana al corazón de Cristo y nos dice cómo Él recibió esos insultos. Nos dicen lo que esos insultos hicieron en su corazón. Dice, soy gusano, no un hombre. Soy un gusano, no un hombre. Así es como esa humillación lo hizo sentir. Y saben, el pecado denigra, el pecado trae vergüenza, el pecado humilla. El pecado genera todas estas cosas, humillación y vergüenza. Él tenía que pagar todas las consecuencias del pecado. Y una de las consecuencias del pecado es en nuestra alma, en nuestra emoción. ¿Qué le pasó a Adán y Eva después de pecar? Tuvieron vergüenza. Se sintieron humillados, se escondieron. El pecado tiene una consecuencia, nos separa de Dios, pero también tiene una consecuencia emocional. Nos trae vergüenza, nos hace sentir humillados, despreciados. El pecado denigra nuestro valor como seres humanos porque no fuimos creados para el pecado. Entonces Cristo en la cruz tuvo que sufrir humillación porque era parte del precio que Él tenía que pagar. Y después sigue el Salmo y dice el versículo 12 y 13, mis enemigos me rodean como una manada de toros, toros feroces de Basán. Me tienen cercado,
como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan a su presa. ¡Qué angustia que hay ahí! ¿Qué hay terror en esas palabras? Dice, me rodean como toros de Basán. Yo digo, toros de Basán, ¿quién habrá sido Basán? Basán era un lugar, no era un dueño de toros. Era el lugar más fértil, más próspero, los que hoy son los altos del Golán, y el ganado que había ahí era un ganado extra large. Debe haber habido regiones donde había algunos toros, algunas vacas medias flacas, medias raquíticas, pero en Basán eran conocidos, y después el profeta Amós también menciona a los toros de Basán como un sinónimo de brutalidad. Me rodean toros de Basán, leones están con sus fauces ahí desgarrándome como su presa. Hay terror. Hermanos, nosotros por causa del pecado teníamos que sufrir eterna vergüenza, eterna humillación y eterno terror en el infierno, pero nuestro Mesías ocupó nuestro lugar y Él fue humillado y Él fue aterrorizado y Él fue burlado en la cruz para que nosotros no tuviéramos que pagar ese precio. ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanta dureza? ¿Por qué tanta humillación? Porque el pecado tiene ese precio. Porque en la cruz Dios en su amor estaba proveyendo lo que su santidad exigía. No fue un castigo exagerado. Eso hubiera sido pecaminoso y hubiera sido cruel, y Dios no es cruel. En la cruz Jesús recibió el castigo justo por los pecados. Esta es una de las cosas que a mí a veces me cuesta creer. Pero ese es el precio del pecado. Vivimos en un mundo donde el pecado tiene tan pocas consecuencias que pensar que una persona por el pecado tenga que sufrir tanto. Es más, hay congregaciones, hay iglesias, hay movimientos, entre comillas, cristianos, entre comillas, bíblicos, que dicen que el infierno en realidad no existe. El infierno es una figura. Que el infierno es lo que vive la gente acá en la tierra todo el tiempo separada de Dios. Podemos vivir algunos destellos del infierno en la tierra, es cierto. Podemos vivir algunos destellos del cielo en la tierra. Pero los terrores del infierno y las glorias del cielo no son nunca disponibles en esta tierra. El cielo es real y el infierno es real. Hay corrientes doctrinales que dicen que el infierno va a ser un tiempo donde la persona va a estar un tiempo, ¿escucharon eso? Un tiempo llamado eternidad, donde la persona va a estar hasta que se cumpla el castigo y después arriba. Eso es una mentira. El castigo del pecado es la condenación eterna. ¿Y cuánto dura la eternidad? Para siempre. Hermanos, nosotros teníamos todos los números. ¿Vieron cuando era chico me sabían decir? Por ahí está mi mamá. Mi papá me decía. ¿Te has comprado todos los números? ¿Y eso en código qué quiere decir? ¿Estás listo? ¿Ah? Míralo del lado, míralo esa carita que tiene ahí de adorador. Te compraste todos los números vos. Y vos también decís. Todos nosotros íbamos como oveja al matadero. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada uno se apartó por su camino. Nos descarriamos todos. Pero la brutalidad que vemos en la cruz es la que el pecado merece. Por eso Cristo tuvo que sufrir. Yo le doy tantas gracias a Dios. Tantas gracias a Dios. Cuando Anita era chica, estaba aprendiendo a caminar y se iba apoyando en los muebles de la cocina y en un momento se apoyó en el horno y como no sabía todavía caminar tanto, se quemó todas las palmas de las manos, tuvo que ir al quirófano. Tanto dolor, las quemaduras son algo tan terrible. Y ¿saben qué? Sinceramente, en medio de todo eso, y Dios nos ayudó y se sanó y se recuperó,
Pero yo les voy a decir algo que me pasaba en el corazón en esos días. Yo pensaba, Señor, gracias, porque me has librado de la llama eterna. Y nos cuesta creer. ¿Cómo un Dios bueno, un Dios de misericordia va a enviar gente a ese castigo? Porque Él es justo y Él es santo. ¿Amén, iglesia? Y Él no quiere que nadie se pierda y nos ofrece por medio de Jesucristo el perdón de los pecados para que no terminemos en la condenación eterna. Pero las personas aman más la oscuridad que la luz. Las personas no vienen a la luz porque no quieren que sus obras malas sean expuestas. No vienen a la luz porque no quieren cambiar. No dice que no aman la luz, dice que aman más las tinieblas que la luz. Personas que no quieren cambiar, que no quieren corregir. Y si hay en medio nuestro, nos está mirando desde su casa, alguien que no quiere cambiar, que no quiere corregir, no podemos jugar con Dios. No podemos jugar con nuestra alma. Hoy es día de salvación. Hoy, domingo de resurrección, es día de salvación. Hoy es el momento oportuno. Busquen a Dios mientras está cerca. Llamen a Dios mientras está pasando al lado, porque Él va a perdonar sus pecados. No podemos vivir abrazado al pecado y pensar que todo está bien. Dios hoy nos ofrece perdón de pecados y una vida nueva. Pero hay que tomar una decisión. Amaron más las tinieblas que la luz. Y claro, además del sufrimiento espiritual y el emocional, llegó el sufrimiento físico. ¿Dirá algo el Salmo 22, además del sufrimiento espiritual y emocional? ¿Dirá algo del sufrimiento físico? Claro que sí. David describe el dolor físico de quien está sufriendo esta ejecución. Dice el versículo 14, mi vida se derrama como agua, todos mis huesos se han dislocado. ¿Saben que cuando a los condenados a la crucifixión los clavaban ahí con la cruz en la tierra, después levantaban esa cruz y había un pozo en la tierra y hacían caer esa cruz en ese pozo? ¿Y saben qué? No eran nada sutiles, no eran nada delicados para hacer eso. Y la historia dice que muchas veces cuando largaban la cruz en ese poste, las personas clavadas al madero, cuando esa cruz llegaba al fondo, era un golpe que dislocaba los huesos. No los quebraba, pero los sacaba del lugar. Y el salmista está anticipando algo, está diciendo, mis huesos se han dislocado. Y el versículo 16 dice, mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala, han atravesado mis manos y mis pies. ¿Cómo podía David saber que el Mesías estaría rodeado de perros? En el lenguaje hebreo los perros son los extranjeros. En el lenguaje, ¿se acuerdan cuando Jesús dice, no le voy a dar el pan de los hijos? ¿A quién? A una mujer sirofenicia, a una mujer no judía. El profeta David está escribiendo y dice, estará rodeado de paganos, estará rodeado de no judíos en el momento de ser ejecutado. ¿Y estaba rodeado de quién? De romanos. Y dice, han atravesado mis manos y mis pies. ¿Cómo ejecutaban los hebreos a los criminales? Apedreándolos. No los clavaban a una cruz. Cuando David, inspirado por Dios, escribe que el Mesías iba a ser ejecutado por crucifixión, la crucifixión no se había inventado. 600 años después los persas inventan la crucifixión. Y 1000 años después de que David lo escribe, los romanos lo toman como una forma práctica y económica de ejecutar a los criminales. Entonces, ¿cómo puede ser que se anticipara 1000 años a una forma de ejecución que ni siquiera se había pensado y que iba a estar rodeado de personas no judías? Iban a atravesar sus manos y sus pies. Salvarnos no fue un plan improvisado de Dios. Amén.
Él sabía lo que íbamos a hacer y Él sabía lo que iba a costar salvarte. Y asimismo decidió darte la vida. Isaías dice que fue desfigurado su aspecto. Unos versículos antes dice, soy gusano, no hombre. Además de la humillación, ¿saben qué? Esa palabra gusano en hebreo es la palabra tolá y es un insecto. Deben haberse extinguido muchos insectos de 3.000 años hasta acá, pero este sigue estando. Y en español no se llama tolá. No tenés tolá en tu patio. Bueno, nosotros capaz que sí, porque tenemos todos los insectos. No tenés tolá en tu patio. ¿Cómo se llama en español? Kermes. ¿Por qué se llama kermes? Por su color carmesí. Ese gusano que menciona Jesús en el Salmo 22, ¿por qué Jesús? Es el gusano que se usaba para sacar el color que se llamaba grana, el color rojo con el que tenían las telas. Jesús dice, soy gusano. No solo está diciendo, estoy por debajo de la categoría de humano, estoy siendo humillado, sino que además estaba dando una descripción de cómo Él estaría rojo, completamente desfigurado, ensangrentado, y al ser aplastado iba a dar algo de valor. Más de 20 profecías y simbolismos están en un solo salmo. Decimos esto para simplemente decir, qué interesante, qué coincidencia. No, decimos esto para que nuestra adoración y nuestra admiración y nuestro asombro por Dios crezca. Y que cuando decimos que nuestro Dios es único, que Dios es soberano, que Él es grande, que Él está por encima de todos los reinos, los dioses y los pueblos, nuestro corazón siga creciendo en esa dirección. ¿No se alimenta tu alma al ver esta perfección de Dios? Nosotros erramos pronóstico de 3 días. Y acá, 1000 años después, todo se cumple con una perfección exacta. Todo era el justo precio de nuestro pecado. Pero termina el Salmo, y con esto termino. Porque los profetas anunciaban los sufrimientos y la gloria del Mesías. Y qué bueno que el Salmo no se queda solamente ahí. ¿Cuántos decimos amén a eso? Hay alguien un poquito, a ver, movete un poquito ahí porque hasta acá viene todo agonía, viene todo sufrimiento. ¿Cuántos damos gracias de que después del sufrimiento hubo gloria para nuestro Señor? Amén. Hasta el 21 todo es agonía. El 21 termina diciendo, ahí están los bueyes, los leones. Termina el 21, versículo 21. Y a partir del 22 cambia todo. Es como que uno dice, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo viene de tantos versículos, de tanta agonía, de tanto sufrimiento, de tanta indefensión, a lo que dice el versículo 22? Después de escribir tantos sufrimientos espirituales, emocionales, físicos del Mesías, a partir del 22 todo cambia, ya no hay agonía, no hay dolor, no hay soledad, no hay debilidad. Ahora hay vida y hay alabanza. ¿Qué hay, iglesia? Vida y alabanza. Después del sufrimiento, después de la agonía, después de la debilidad, de la soledad, del abandono, de todo lo que vimos recién, empieza a haber vida y empieza a haber alabanza, esperanza. ¿Cómo llegamos a eso? Algo tiene que haber pasado entre el versículo 21 y el 22. ¿Sabe qué es lo que pasó? Resurrección. Porque ese que estaba siendo descrito como el delincuente que iba a ser ejecutado, el Mesías que iba a sufrir en manos de sus enemigos, murió. Inevitablemente al leer ese salmo uno dice, esa persona murió. Pero el versículo 22 empieza diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Después de decir, estoy acorralado por animales salvajes, bueyes y leones, versículo siguiente, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen.
Hónrenlo, descendientes de Jacob. Muéstrenle reverencia, descendientes de Israel, pues no ha pasado por alto, ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Ya no es una persona agonizando, ya no es uno sufriendo en manos de los que lo están ejecutando. Ahora es alguien guiando alabanza a Dios en medio de la congregación. Ha cambiado el escenario completamente. No está rodeado de los verdugos, no está rodeado de burladores, no está en una condición de debilidad. Ahora hay una posición de firmeza, de autoridad, y le dice a sus hermanos: alabemos a Dios. En medio de la congregación les dice a sus hermanos: exaltemos a Dios. Exalten a Dios, Israel, los descendientes de Jacob, toda la casa de Israel, exalten a Dios, porque cuando ustedes clamaron por auxilio, Él los escuchó. ¿Y cómo podemos estar tan seguros de que se refiere a eso? ¿Cómo estar tan seguros de que cuando Él dice, lo voy a leer textual: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré? ¿Cómo puedo estar tan seguro que ese versículo se refiere a palabras del Cristo resucitado? ¿Cómo puedo estar tan seguro? Porque Hebreos capítulo 2 lo dice así. Efectivamente, versículos 9 al 12. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte. ¿Por quién? Por todos. Conoció la muerte, experimentó la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. ¡Aleluya! ¡Hey! Dios eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, aptos para llevarlos a la salvación. Aleluya. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos como hermanos, pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. ¡Wow! Palabras de Jesús a Dios, diciéndole: después que haya ofrecido mi vida, después que me hayan rodeado los perros y los toros de Basán, después de haber sufrido la agonía física, emocional y espiritual, me vas a dar vida y anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Aleluya. Jesús es el que dijo esas palabras del Salmo 22. Y dice: he escuchado. Miren, dice el Salmo dice: Él ha escuchado sus gritos de auxilio. El Señor resucitado le dice al pueblo de Dios: alaben a Dios. ¿De qué se trata este salmo? Este salmo es un llamado ¿a qué? A alabar a Dios. ¿Por qué? Porque ha traído desde la muerte victorioso a su rey. Y entonces el rey victorioso le dice al pueblo: alaben al que me sacó de la tumba, alaben al que me devolvió la vida, alábenlo a Él, porque Él ha escuchado sus gritos de auxilio. ¿Saben a dónde va el salmista con este verso? A las puertas de la segunda venida de Cristo. Porque un día Israel va a clamar por auxilio. Cuando el ejército del anticristo, yo te dije que hoy vamos a hablar de cosas que nos cuestan creer. Pero ¿cuánto lo creemos? Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Un día Israel va a estar rodeado por el ejército del anticristo. Y cuando estén rodeados por el ejército del anticristo, Oseas 5, versículo 15 dice: en su angustia, cuando estén arrinconados, levantarán los ojos al cielo y clamarán a mí. Y acá el Salmo dice: en su grito de auxilio, Él le respondió. Este Salmo está diciendo:
cuando Israel esté acorralado, arrinconado por el ejército del anticristo, va a clamar a Dios. ¿Y saben qué va a hacer? Dios lo va a escuchar. ¿Y saben qué va a pasar? Va a venir el Rey de Gloria, ese que en la cruz ellos traspasaron, y va a venir y va a acabar con sus enemigos y va a gobernar sobre toda la tierra. ¡Wow! Miren, sigue el Salmo. Yo no quiero irme a otro pasaje, solamente es el Salmo. El Salmo avanza hacia algo que no sucedió todavía. La muerte sucedió, la resurrección sucedió, pero la segunda venida todavía no sucedió. Un día todo Israel le va a pedir ayuda a Dios, y ¿sabe qué? Dios lo va a ayudar. El Rey va a venir y los va a salvar. El profeta Zacarías dice: ese día mirarán al que traspasaron y harán lamento como se lamenta por el Hijo unigénito, y se darán cuenta que ese al que ellos dijeron crucifíquenle verdaderamente era el Mesías. Y ese día Israel se va a arrepentir, y ese día el Rey va a poner los pies sobre la tierra. Y dice el versículo 27: toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna a todas las naciones. ¡Aleluya! Ha sufrido, ha sido abandonado, ha sido humillado, ha sido menospreciado, ha sufrido físicamente, ni siquiera parecía tener aspecto de ser humano, pero el Padre lo levantó de la muerte, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y Él está invitando a la congregación de sus hermanos. Y Él, por más que vos y yo hemos pecado tanto, Él no se avergüenza de llamarte su hermano. Tenemos el mismo Padre. Somos sus hermanos. Y Él nos guarda y Él nos defiende. Y Él nos acompaña siempre. Pero el Salmo se va aún más a la gloria. Y dice: un día lo van a llamar, y ¿saben qué? Él va a responder a sus gritos de auxilio. Y Él va a gobernar. Yo resalté acá: toda la tierra, todas las familias, todas las naciones. ¿Habrá algo que va a quedar fuera del gobierno de ese Mesías que sufrió? No. Porque a ese que se humilló hasta lo más bajo, hasta la muerte y muerte de cruz, el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre toda rodilla un día se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Algunos doblarán su rodilla con espanto y declararán con su lengua con terror que Él es el Señor, porque lo han rechazado y ya no habrá tiempo de salvación. Pero gracias a Dios, si vos has decidido que Él es el Señor, que Él es el Rey, que Él es tu Señor y tu Salvador, ese día no vas a doblar tu rodilla con espanto, vas a doblar tu rodilla con gozo y con confianza. Y no vas a confesar que Él es el Señor con una voz tímida, lo vas a confesar con todo tu corazón, porque ese Rey y ese Señor te ha dado vida eterna. Pero quizás hay todavía personas que no han tomado esa decisión. No hay religión. Dios dice: tráiganme a los sabios, tráiganme a los ídolos, tráiganme a alguno que quiera competir conmigo. No lo hay, soy incomparable. Nuestro Dios es incomparable. Nuestro Dios es único. El profeta Isaías dice en el capítulo 44: ¿qué otro Dios hay que anuncie lo que está por venir? Yo les anuncio lo que está por venir. ¿Saben por qué les digo lo que está por venir? Porque yo lo voy a hacer. Ese es el Dios en quien nosotros hemos confiado. Tenemos seguridad, tenemos confianza. Y este día de celebrar la resurrección es para mirar ese sufrimiento, pero también para mirar esa gloria que viene. Amén. Miren qué bonito cómo termina: nuestros hijos, versículo 30. Nuestros hijos también lo servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Todo lo que Él ha hecho. Comienza el Salmo diciendo: me has desamparado. Y termina diciendo: Él ha hecho. ¿Saben qué palabra es? Tzahá en hebreo. Él lo ha consumado. Todo está escrito.
Y si nosotros ponemos nuestra confianza en esta gloriosa exactitud de Dios, puede haber cosas que te cuesten creer. A mí hay cosas que me cuestan creer. Pero ¿qué tengo que hacer? Volver a leerlas, volver a cantarlas, volver a juntarme con alguien y orar estas cosas y no perder tiempo en tonterías. Y nuestra fe va creciendo y nuestra alabanza va creciendo. Y no vamos a ser como aquellos de Emaús al que el Señor les dijo: ¿qué necios son? ¿Tanto les cuesta creer todas las Escrituras? Estás sentado acá, quizás crees muchas Escrituras, pero el Señor esta mañana te dice: ¿te cuesta creer todas las Escrituras? Hoy, domingo de resurrección, Él quiere que creas todas las Escrituras. Ponete de pie sin distraerte, por favor. La cruz y la corona, los sufrimientos y la gloria. Del monte Calvario al monte de los Olivos, todo en un solo salmo. Miles de años escritos y anticipados con exactitud maravillosa. Ni siquiera los testigos presenciales de la cruz pudieron dar tantos detalles como los que dio el profeta David en el Salmo 22. Su amor es la razón de esa cruz. Él es santo, separado de todo mal y de todo pecado y de todo pecador. Pero para que vos y yo volviéramos a tener comunión con Él, su amor proveyó lo que su santidad exigía. Y esa provisión es la cruz. Esa provisión es Cristo, ese carmesí molido y aplastado. ¿Crees todo lo que las Escrituras dicen? Quizás alguno dice: yo he hecho cosas tan malas, me cuesta tanto creer que Él me haya limpiado. Él te ha limpiado, hermano. Quizás este futuro tan glorioso de ser levantado de la muerte, de vivir con Él para siempre, de ser su pueblo y sus hijos, su familia por la eternidad, sin dolor, sin tristeza, sin ni siquiera memoria de las cosas pasadas, te suene tan glorioso, tan grande que digas: me cuesta creer. Pero esta mañana yo quiero invitar, si pudieras inclinar tu rostro, aquellos que quizás hoy vienen por primera vez o llevan algún tiempo viniendo a la iglesia, y preguntarte, cuando estés cara a cara con Dios, si Él te preguntara: ¿por qué tengo que dejarte entrar a mi cielo?, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué responderías? Porque la Biblia dice que muchos aquel día van a estar pensando que van a entrar, pero no van a entrar. Si Él te pregunta aquel día: ¿por qué tengo que dejarte entrar a mi cielo? ¿Por qué tengo que hacer que pases la eternidad conmigo? ¿Por qué entrar al paraíso? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Soy mejor que aquel? ¿No soy tan malo como ella? ¿He hecho mi mejor esfuerzo? ¿Trato de hacer bien las cosas? ¿Voy a la iglesia? ¿Enseño la Biblia? ¿Sirvo a Dios? ¿Doy grandes ofrendas y hago oraciones extensas? Todas esas son respuestas equivocadas. Lo único que podés responder bien ese día es señalar a Cristo. ¿Por qué tengo que dejarte entrar a mi cielo? La única respuesta correcta es señalar a Cristo y decir: ¿por qué he puesto mi confianza en ese Mesías?
porque creo que Él pagó por mis pecados, porque creo que Él sufrió separación para que yo no esté más separado, porque creo que Él fue humillado para que yo no tenga que ser humillado, porque estoy seguro de que su agonía física me ha librado del tormento eterno del infierno. La única seguridad está en la sangre de Jesucristo, la única. Si no lo has considerado, si ni siquiera has pensado que después de esta existencia física hay algo más, yo quiero animarte en esta mañana a que tomes la decisión de poner tu fe en Jesucristo. Porque solo tienen libertad, absoluta libertad, para entrar a la presencia de Dios, con todo lo que eso significa, los que creen en la obra de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Si hay alguien esta mañana que no está seguro, que quizás nunca lo había entendido, nunca se lo habían dicho con cierta firmeza, pero hoy quiere estar seguro de que ha puesto su fe en Jesucristo, de que es parte de esa congregación de santos, de salvos. Yo quiero animarte que ahí donde estás puedas hacer una oración y puedas decirle a Dios que crees que sos pecador, que crees que tus pecados te han separado de Dios, pero también crees que la sangre de Jesucristo en aquella cruz te ha limpiado de todo pecado. Él sufrió emocional, física y espiritualmente para que vos seas completamente perdonado. Y amados, a los que llevamos tiempo y estamos seguros de que nuestros nombres están escritos en los cielos y estamos seguros de que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, quiero preguntarte, ¿estás viviendo, estás confiando en todo lo que las Escrituras dicen? ¿Está tu corazón viviendo con la expectativa, la seguridad de que el resto de la historia también se va a cumplir? ¿Hay en tu corazón la seguridad de que el Rey va a volver? ¿Hay en tu corazón la seguridad de que, a pesar de lo que ven tus ojos, un día todas las naciones de la tierra adorarán al Rey Jesús? ¿Hay una convicción en tu corazón de que vale la pena servir a este Rey, engrandecer este reino? Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, queremos pedirte que nos ayudes a creer todo lo que las Escrituras dicen, a creer la historia maravillosa, ese pasado maravilloso en el Calvario, que moriste por nosotros, que solucionaste el problema del pecado. Pero Padre, ayúdanos a creer todas las Escrituras, a creer no solo en los sufrimientos del Mesías, sino en la inmensa gloria que vendrá. Ayúdanos a ser una iglesia llena del gozo de saber que estamos del lado del vencedor. Danos la fe, Señor, para caminar cada día con la convicción de que vos un día vas a venir por nosotros. Y estemos acá o estemos en la tumba, nos vas a dar cuerpos nuevos, nos vas a dar una vida nueva y vamos a vivir y a reinar con vos para siempre. Nos cuesta creer, ayuda nuestra incredulidad, porque todos aquellos que confiamos en esta palabra vivimos de una manera diferente. Muchas dificultades de tu hogar se van a borrar. Muchos problemas de falta de perdón, de rencores, de viejas cosas en tu mente, en tu corazón, se van a sanar. Cuando el peso glorioso de la verdad de que el Rey Jesús vuelve pronto y te ha elegido y te ha limpiado y te ha redimido para que seas parte de su pueblo para siempre, cuando esta verdad empieza a tener peso, importancia en tu mente y en tu corazón, problemas que te desvelaban ya no te desvelan. Temores que te aquejaban ya no te aquejan más. Heridas que seguían abiertas se empiezan a sanar. Porque cuando empezamos a pensar en lo verdadero,
y en el sufrimiento y en las glorias del Hijo de Dios, entonces todo empieza a tener su verdadero tamaño. Vamos a adorar al Señor esta mañana. Él es victorioso. En Él está toda nuestra seguridad. En Él está toda nuestra confianza. Te adoramos, Señor. Queremos creer todo lo que las Escrituras dicen. Toma un minuto ahí en tu lugar para decir: Señor, yo creo. Quizás algunos necesitamos decir: ayúdame en mi incredulidad, pero Señor, yo creo. Yo creo que moriste en la cruz por mí. Yo creo que sufriste el castigo completo, total, por mi pecado, por mí. Pero también creo que hay un paso de ese versículo 21 al 22. Creo que el Padre te levantó de la muerte. También creo que vas a venir un día a reinar sobre la tierra, y que todas las naciones y que todas las familias y todos los rincones de la tierra van a adorarte y van a servirte, y yo estaré dentro de ese grupo. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Ayúdame a levantar cada día con esta convicción de que todo lo que se logró con esa cruz y esa tumba vacía se va a cumplir. Te adoramos, Señor. Vamos a terminar este tiempo adorando a Dios, adorando a Dios. Te adoramos, Señor. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Gloria a Dios. Él sigue llamando a la asamblea de los santos. Alaben al Señor. Él sigue haciendo este mismo llamado. Alaben al Señor. Alaben al Dios que trajo victorioso de la muerte a su Rey. Alabamos al Padre en esta mañana. Alabamos a aquel que levantó a Cristo de entre los muertos. Alabamos al que levantó de la tumba a nuestro Rey. El Rey se ha levantado y llama a la iglesia: alaben a aquel que le dio vida a su Rey. Alaben a aquel que nos levantó junto con Cristo de la muerte. Alaben a Dios. Alaben a Dios. Alaben a Dios. Ya no más rodeado de enemigos, ya no más en debilidad, ya no más humillado, burlado, ahora adorado por todo el ejército celestial. Él nos llama a dar gloria al Padre, a dar honra al Padre, a exaltar al Padre. Cuando nuestros labios confiesan que Jesucristo es el Señor, cuando nuestra vida lo confiesa y lo declara Señor, el Padre recibe gloria. Él nos está llamando esta mañana. En medio de mis hermanos anunciaré tu nombre. En medio de la asamblea de los que he redimido, publicaré que eres digno de alabanza, que eres santo, que no hay otro como tú, porque me has librado de la muerte. Gracias, Señor. Santo, 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 santo. Hay algo sublime esta mañana, hermanos. Deja que el Espíritu Santo obre en tu corazón. Hay una reverencia que está siendo renovada en el corazón de la iglesia. Hay un temor de Dios que está siendo renovado en la iglesia. Personas abrazadas a su pecado, personas abrazadas a heridas, personas abrazadas a ofensas. Hoy en el nombre de Jesús, abrazándose ahora a la realidad de lo que Cristo hizo en la cruz por ellos. Empiezan a decir: me despojo del peso, me despojo del pecado y corro para la gloria de aquel que me ha llamado de la oscuridad a la luz, que me ha trasladado del reino de Satanás al reino de Dios. Es tiempo de dejar atrás la herida, es tiempo de dejar atrás el pecado que cometiste, es tiempo de dar vuelta a la hoja, es tiempo de dejar atrás las tormentas y las dificultades que pasaste y poner tus ojos en Jesucristo, el autor y consumador de tu fe, y correr para la gloria del Padre. Dios está llamando a la iglesia esta mañana a darle al Padre toda la gloria, toda la honra, porque trajo victorioso a nuestro Rey de la muerte. Te adoramos, Señor. Toda nuestra confianza, toda nuestra seguridad está en vos, Señor.
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falle escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús.